Muy buenas. Hoy les traigo un análisis de Neon Genesis Evangelion, hecho por Guillermo, el cual es un escritor de blogs de la página de Medium. Bueno, comencemos. Como ya sabemos, el anime ha sido uno de los formatos y medios que más han gustado a la hora de adaptar un manga. Esto también se puede aplicar a los cómics, libros y a las adaptaciones que se hacen de los libros a las películas. Por ello, no soy un experto en este tipo de obras, no me he leído el manga de Evangelion y he ido con bastante desconocimiento a la hora de entrarme a la serie. Lo único que sabía con seguridad era su género, que era un anime con mechas, con muchos personajes y con una animación terrible. Estos eran los prejuicios que tenía con la serie. Me esperaba una serie buena solamente por todo lo que se hablaba de ella y lo popular que era. Sorprendentemente hizo algo más que eso y descubrí una obra de muy buena calidad. El anime ha sido uno de los medios que nació en Japón y en poco tiempo se ha ido extendiendo al resto del mundo. Es un medio que ha sabido transmitir emociones, que ha sabido llevar al extremo a sus personajes y que ha tenido ideas muy interesantes a la hora de adaptar la historia de un manga de cualquier género a la propia animación en pantalla. Ahora hay que ambientarse en los años 90, más concretamente a mediados de los años 90. El anime ha cambiado mucho con respecto a su animación, y eso es un factor primordial. Es un elemento visual donde vemos todos los movimientos del personaje, el paisaje y el mundo que les rodea. En esta obra la animación fue algo corta. Hay muchos fotogramas que duran unos cuantos segundos, mucho doblaje y poca expresión en los propios personajes. El proyecto de llevar Evangelion al anime fue algo ambicioso para el propio creador y la productora. Fue un proyecto que tuvo complicaciones económicas y llegó en ocasiones al punto de que podía cancelarse. El proyecto, al fin y al cabo, siguió su rumbo, con un presupuesto bajo y reciclando fotogramas cuando se necesitaba. Aún así, llegan a transmitir todo lo que se quiere de sus propios personajes, aunque era extraño, como un género que contenía mechas, un género de acción en el que tenía que haber efectos especiales y muchas imágenes en movimiento. Salió con una animación y un presupuesto bastante baja. El caso es que salió adelante, y aunque tuvo problemas con la propia serie, a la hora de emitirse pudo tener el éxito que debería tener. Dejando de lado la animación, la trama se ambienta en el 2015, 15 años después del segundo impacto, que destruyó parte del planeta y por el cual tuvieron que reconstruir la ciudad de Tokio entera, llamándola así Tokio 3. La obra nos deja ver el lugar donde estamos y lo que el hombre ha podido hacerle al planeta, lo que ha podido suceder después de tantos accidentes medioambientales. Pero el caso es que este es un mundo lejos de la realidad, ya que unos minutos más tarde de empezar el capítulo ya nos va a presentar a nuestro enemigo principal ficticio, Los Ángeles. Los Ángeles son robots, pero no son cualquier robot, o mejor dicho, en esta serie no hay robots como tal. Los mechas que menciono aquí son robots orgánicos, siempre nos dejan entrever de muchas maneras cómo son en realidad. No son máquinas, no son cables ni circuitos. El mayor problema y el mayor acertijo a la hora de adentrarse en esta serie será el origen de Los Ángeles y los robots que pilotamos nosotros, los EVA. Los EVA y Los Ángeles son como se les llama dentro del género de los mechas, unos mechas orgánicos. Es decir, Los Ángeles no son simplemente unos enemigos gigantes que van a Tokio 3 a intentar exterminar a los humanos y a la organización NERV. Son seres con un origen desconocido y que en la serie se intenta aclarar, pero no queda de todo definido al final. Son seres con poderes para destruir, con un escudo AT con el que se puede proteger y que muy pocos pueden atravesar. Hay una serie de ángeles con los que se tienen que enfrentar los propios humanos y que en la propia historia de la obra no logra contar del todo bien. Hay aspectos y dudas importantes, orígenes y trasfondos de algunos personajes que no se logra hacer entender al propio espectador, al menos según mi experiencia. Los EVA son los robots gigantes que controlan a los humanos para proteger Tokio 3. Son pocas unidades que se han formado en el tiempo entre el segundo impacto y la actualidad, es decir, el año 2015, donde se ambienta la propia serie. Como serie de mechas que es, se compone de mucha acción y escenas frenéticas entre Los Ángeles y los EVA. La animación ayuda, pero tampoco disgusta a la hora de ver dichas escenas. La forma en la que se nos presentan a los EVA
hacen que nos hagamos una idea de que simplemente son unos robots gigantes defensores de la ciudad. Ahí es donde nos equivocamos y en donde nos va revelando el origen y la incertidumbre que se origina a través de estos. Los EVA, obviamente, funcionan a través de energía, y cuando llega la hora de pelear, la propia Tokio 3 se transforma en su modo de batalla, en donde muchos de los edificios se esconden bajo el subsuelo para no recibir daños. Los EVAs llevan consigo un cable para poder recibir energía y poder funcionar. Si carecen de este cable, llevan energía suministrada durante 4 minutos, en donde pueden luchar con más facilidad y moverse mejor. Lo que caracteriza a los EVA de cualquier otro robot gigante es su sincronización con su piloto, porque sí, llevan piloto, un humano capacitado para estar dentro de un EVA y que requieren tener la edad de 14 años. Si los elegidos para salvar el planeta son niños o preadolescentes, a quienes lo último que les hace falta es que se metan en su mente y se sincronicen y hagan amistades con un robot. Los EVA tienen un mecanismo diferente y siempre que tengan energía pueden proteger al piloto. Los pilotos pueden controlar perfectamente al EVA como si fueran ellos mismos, y lo interesante de este factor es el dolor que siente el piloto al sentir que recibe daño el propio EVA. Tanto como el piloto como el robot van conectados nerviosamente, y esto hará que el propio piloto sienta que le arrancan el brazo cuando físicamente solo se lo están haciendo a la máquina. El pensamiento al sentir esto cambia, hace que su mentalidad se vaya incorporando y acostumbrando, pero su carácter y su forma de ser cambia. Al intentar entrar en la mente de los personajes, vemos todos sus problemas y todo su trasfondo. El mundo que les rodea a los personajes tiene un sentido, una historia, un trasfondo y una razón de estar. Se ve a primera vista que puede ser la realidad, aunque después se vea claramente que es una obra de ciencia ficción. Pero aunque trate de mostrar acción, sangre, robots y armas, todo ello les pasa factura a los personajes. El personaje principal se llama Shinji, hijo del general de la organización NERV. Esta organización es la encargada de los EVA y de defender Tokio 3. Es una organización oculta donde el ritmo de la acción y el objetivo de los propios ángeles se centran en atacar la organización que físicamente se encuentra en el subsuelo. El ritmo de acción se paraliza por esto muchas de las veces. Un ángel llega a Tokio 3, ataca a la ciudad e intenta entrar a NERV. Los EVAs acuden al rescate y matan al ángel. Muchas veces la acción cambia y va transcurriendo a lo largo de la trama y de distintas formas. Los personajes se van desarrollando como personas y aquí es donde vemos todo su trasfondo, su mentalidad, su forma de vida y cómo pueden aguantar cada pelea. En la serie hay 3 personajes importantes. El protagonista es Shinji, donde después se nos presenta a Rei, un personaje muy misterioso al principio de la obra, y donde vamos descubriendo su trasfondo, el porqué de su forma de ser y el porqué se comporta tan bien con el general NERV. El general de NERV es un personaje importante, es el padre de Shinji y es quien ignora y tiene una relación muy fría con su hijo. A medida que avanzamos la serie, vemos cómo Shinji es importante a la hora de sincronizar con su EVA y la importancia que tiene la relación con su padre. Shinji, aunque sea el protagonista de la obra, en muchas ocasiones lo fuerzan a pintarlo como un héroe. En realidad, es un personaje más, con sus problemas, con sus dificultades, con los demás. El último niño elegido sería Asuka, un personaje bastante frustrante para mí, y del que después sé el porqué de su comportamiento al saber su pasado y sus acontecimientos. Estos no son personajes estereotipos, no son héroes que vayan a luchar contra los ángeles, vuelven a sus casas y empiezan un nuevo día. Son personas como tú y como yo, que están sufriendo por la nueva era, por la catástrofe que dejó el segundo impacto y lo que han tenido que pasar para llegar a pilotar un EVA. Son los elegidos y tienen que hacerlo, pero cada uno tiene un motivo por pilotar un EVA. Rei lo hace porque se lo mandan. Es alguien con poca personalidad y que se guía por las órdenes del padre de Shinji. Asuka pilota un EVA por aprobación propia, intentando engañarse diciendo eso, cuando en realidad es la aprobación de los demás lo que busca. Por eso siempre se frustra cuando Shinji es mejor en las pruebas de sincronización, ya que quiere ser mejor y mejorar a cada paso. Shinji es alguien muy tímido, alguien que piensa que los demás lo odian y por eso mismo se aísla. Alguien que dice lo siento muchas veces y sin ni siquiera haber hecho nada. Es alguien manipulable y que obedece todas las órdenes. A medida que va avanzando en la obra vemos su madurez, cómo intenta encontrarse a sí mismo, cómo intenta responder a la gran pregunta ¿por qué pilotas un EVA?
Al principio siempre dice que es porque es lo correcto, y porque si no los demás lo odiarían, y porque siendo piloto de un EVA tiene una identidad. Puede tener más amigos y personas que le aprueben por ser un piloto. Los personajes intentan tener una identidad propia. Quieren ser alguien destacable. Es una obra que aún te transmita muy bien su entorno e intentará una explicación del origen de muchos factores como el de los ángeles o el supuesto Adán que hay en la propia serie no lo llegan a explicar del todo bien. Una serie que habla en parte de la religión y de cómo Adán ha traído a los ángeles del cielo para castigar a los humanos. Pero sobre todo habla de los personajes. Unos jóvenes de 14 años que tienen que pasar por sus problemas personales, por su pasado y de cómo se les vienen las batallas juntos a los EVA. Cómo pueden resistir y cómo aguantan mentalmente. Una obra de bajo presupuesto con el que hila una historia más que interesante, con unos guiones, una trama fuerte y con unos personajes muy bien construidos. Tomando todo esto en cuenta y mi opinión personal, yo le doy a esta serie un 9. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la serie?